Muy buenos días. Bienvenidos a este tercer y último día de actividades de nuestro Encuentro Nacional Coparmex 2024. Durante esta jornada hemos escuchado sobre cambio climático, democracia y seguridad. El día de hoy ahondaremos en otros temas de coyuntura que estamos seguros será de gran interés para ustedes. Para dar inicio a nuestro primer panel del día, titulado Reformas Constitucionales y sus efectos, le pedimos nos acompañe en el escenario a Gerardo Trejo, secretario general de Coparmex Nacional, quien conducirá el panel. Ahora demos un fuerte aplauso para recibir a Rafael Estrada Michel, abogado, consultor, investigador jurídico y profesor. También Luisa Sali, presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Un fuerte aplauso, por favor. Mientras se preparan, les recordamos que para hacer llegar sus preguntas y comentarios a nuestros invitados, deberán hacer uso de la aplicación Slido. Solo necesitan escanear en su celular el código QR y queremos escucharlos. También me permito leer unas breves semblanzas. Luisa Sali es socio fundador y director de Bufeta Sali, firma especializada en la resolución de controversias comerciales. Luis tiene más de 20 años de experiencia en la resolución de disputas comerciales altamente complejas. Es presidente y cofundador del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. En el ámbito académico, Luis se recibió con honores en la Escuela Libre de Derecho y tiene más de 20 años de experiencia como docente en la Escuela Libre de Derecho. Rafael Estrada es un destacado jurista académico y divulgador del derecho en México, con una amplia trayectoria en instituciones nacionales e internacionales. Es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido profesor en diversas instituciones como la Escuela Libre de Derecho y la UNAM. Cedo el uso de la voz a Gerardo Trejo. Hola, muy buenos días. Agradecemos a todos los que están aquí en punto después de la cena show del día de ayer. Muchas gracias por acompañarnos y le doy la bienvenida a Luis y a Rafael, dos invitados de lujo el día de hoy. Es un honor moderar este panel. El objetivo del panel del día de hoy es analizar el impacto de las recientes reformas constitucionales en México desde una perspectiva empresarial y social. Se busca evaluar cómo estas reformas afectan la competitividad, la seguridad jurídica y el entorno de negocios en el país, así como identificar los retos y oportunidades que presentan para el sector privado y el desarrollo económico. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, miembro distinguido de la coalición gobernante, posteó el 5 de septiembre en la plataforma X. Un fantasma recorre el Senado mexicano, el fantasma de la mayoría calificada, emulando el manifiesto comunista de Marx. Sí, el mismo fantasma de esa supermayoría artificial calificada que otorgó el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La coalición en el poder solo obtuvo el 54% de los votos, pero inexplicablemente tiene el 73% de las curules. Ambas instituciones afirmaron increíblemente que se respetó la voluntad de los votantes. Esa es, digamos, la primera reflexión que me gustaría que nos compartieran los dos invitados del día de hoy. Lo dicen las calificadoras, lo advirtieron los organismos empresariales, lo afirman los colegios de abogados
y los especialistas. Lo alertó la Embajada de los Estados Unidos y lo denuncian organismos internacionales. La reforma constitucional recientemente aprobada por la coalición gobernante restará autonomía e independencia al Poder Judicial, dañando la certidumbre jurídica en nuestro país. Pues sí, Gerardo, es un gustazo estar en una mesa moderado por ti. Es un gusto enorme estar aquí con Coparmex y desde luego compartir el foro con mi muy querido y admirado Luis Azali, que es un abogadazo. Yo por eso me voy a callar rápido para escucharlo a él. Pero tienes toda la razón. Estar aquí en Morelia, en la preciosa Morelia, desde luego Michoacán es el alma de México, tiene toda la razón. Para mí es un gusto. Cuando yo era niño, pues ni qué soñar en un centro de exposiciones como este, que es tan impresionante, pero tiene ecos del año 1988, por supuesto. Y creo que ahí hay que centrar de momento la discusión y el diagnóstico, como haces tú muy bien. ¿Qué pasó en 1988? El estado de Michoacán y el Distrito Federal fueron los dos únicos estados en donde se reconoció la victoria de la oposición que evidentemente se había dado en muchos otros lugares. El Frente Democrático Nacional tuvo por primera ocasión senadores de la República en Michoacán, los dos de mayoría, no existían por entonces ni los senadores plurinominales ni los de primera minoría, y los dos del Distrito Federal. Una de ellas, por cierto, recientemente fallecida, doña Ifigenia Martínez. Bueno, ¿dónde estábamos en 1988? Estábamos en una situación con la que hay paralelismos y creo que no hay que dejar de señalar eso y de subrayarlo todo el tiempo. Hubo una interpretación fraudulenta de los resultados que llevó a la configuración de un gobierno X, Y o Z, no lo califiquemos de momento, un gobierno que se dio cuenta que tenía que establecer cambios urgentes para legitimarse y empezó a hacerlo en materia agraria, en materia de solución de la histórica controversia con el clero, en materia de Tratado de Libre Comercio, no conocíamos por entonces, pero empezar a abrirnos hacia la integración de un mercado norteamericano, y todo se hizo con relativa celeridad, y los resultados de la elección intermedia de 1991 son los que todas y todos conocemos aquí. Creo que, subrayando evidentemente que estamos en una situación de sobrerepresentación, por ahí les ponía yo una laminita al respecto, bueno, la sobrerepresentación que, como muy bien decía Gerardo, contra toda lógica jurídica se impuso desde, fíjense nada más la trayectoria, un Instituto Nacional Electoral cuyos últimos consejeros fueron electos por una tómbola, por una tristemente célebre tómbola que ahora también se ha aplicado a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Es decir, salieron por el alias estos consejeros. Después, del INE me refiero, después vino un tribunal trunco. No hubo ninguna forma de lograr que se completara la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por lo tanto, bastaron 3 votos, de hecho fueron 4 al final, para mayor desgracia nuestra, con tal de convalidar una pésima, una nefasta, una malhadada interpretación que llevó a ese brinco cuántico al que te referías, Gerardo, del 54% de la votación al 73% de la representación en Cámara de Diputados. Es decir, mayoría calificada que dio para que el oficialismo pudiera reformar la Constitución a placer. Bueno, la última mentira, que yo considero una interpretación también truqueada, fraudulenta, hay que decirlo con todas sus letras, de los resultados electorales, es auténticamente berlusconiana. Es esta idea de que hay 36 millones de votos detrás que autorizan al oficialismo para que ese fantasma al que se refirió el senador presidente recorra México indiscriminadamente. Cuidado con eso. Hubo un diferencial histórico de votación que nunca se había presentado en las elecciones de la democracia mexicana. Fue el diferencial
entre la votación para el Ejecutivo de la Unión y la votación para las cámaras del Congreso. No son 36 millones de votos, eso fue lo que obtuvo la doctora Sheinbaum. Pero el electorado mexicano, incluso el que votó por ella para presidenta de la República, quiso controles, quiso contrapesos en la Cámara. Fueron casi 6 millones de votos menos para las cámaras. Entonces estamos hablando de 30 millones en un universo de casi 100 millones de votantes. No es ni con mucho la mayoría calificada. Hay ahí también un truco, una falsedad, una mentira. Hay cierta mitología sobre la voluntad popular con sus capacidades constituyentes. Esos 30 millones de votos se trasladaron al 73% en la Cámara de Diputados. Y luego, en alguna de las páginas más negras que ha tenido el parlamentarismo mexicano, todas y todos ustedes lo vieron, significó la posibilidad de obtener 1 o 2 votos artificiosamente en el Senado de la República para lograr la mayoría calificada que les permitiera reformar la Constitución en materia judicial. Entrecomillo la materia judicial, porque en realidad fue una reforma que subvirtió y aniquiló la división de poderes. Lo que se hizo fue someter al último baluarte, o prácticamente el último baluarte, ahorita hablamos si quieren también de los órganos constitucionalmente autónomos, pero prácticamente el último baluarte que había de contrapesos a la voluntad del oficialismo, que ya controlaba Cámara de Diputados, que controlaba al Instituto Nacional Electoral, que controlaba al Tribunal Electoral no solo en sus salas superiores, sino también en sus salas regionales, y que evidentemente controlaba las administraciones públicas vía mayoría de gobiernos estatales y vía Ejecutivo de la Unión. Bueno, pero todo esto no es más que lamernos las heridas y no sirve de nada. Yo ya me desahogué con ustedes, les agradezco mucho, para eso vine a Morelia, pero hay que ver las culpas. Creo que la presidencia de Coparmex, aquí está José Medina Mora, lo ha visto muy bien desde el principio. Las culpas no son de corto plazo. Nuestro modelo no fue incluyente, el modelo de desarrollo económico no fue incluyente. Coparmex es probablemente la única institución empresarial, hasta donde yo he podido ver, que ha subrayado esto. ¿Qué esperábamos? Que la gente que no recibió realmente beneficios tangibles del modelo de transición a la democracia y de división de poderes y de justicia constitucional efectiva saliera a defender ese mismo modelo cuando lo que le presentaban era una opción de por lo menos tener flujo de efectivo mes a mes? Fue una gran ingenuidad, la verdad, y con una oposición que no cumplió cabalmente con sus obligaciones, insisto, de largo plazo, no solamente para esta última elección, de largo plazo en el proceso de transición a la democracia mexicana, creo que era un poco ingenuo, por no decir absurdo, esperar otro tipo de resultados. ¿Qué es pues lo que tenemos que hacer después de señalar quiénes han sido los responsables de cada uno de los pasos que llevaron a desmontar nuestro, por lo demás, efímero y débil proceso de transición democrático hacia una república constitucional? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es volvernos a colocar en la situación de 1988 y decir, muy bien, todo esto pasó, ahí está la sobrerepresentación, fue un absurdo que permitió que Morena, para decirlo con toda claridad, se disfrazara de minoría por unos momentos con tal de que le asignaran diputados plurinominales, que después muchos de ellos regresaron al propio Movimiento de Regeneración Nacional después de haber dicho que eran diputados de mayoría relativa por el Partido Verde y por el Partido del Trabajo. Fíjense nada más esos convenios que se hacían con la voluntad popular, que después se nos dijo en el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral que eran perfectamente válidos y que no pasa nada aquí con simular que eres para ciertos efectos mayoría y para otros efectos minoría, y que ese era el precedente que se había venido dando siempre. Ciertamente no fuimos lo suficientemente claros en la defensa de que la voluntad popular se expresara auténticamente, no solo en la elección de 2024,
sino desde la de 2018 y desde la de 2012 y desde la de 2006 y desde la del año 2000, donde tuvo que haber mucho mayor exactitud en la transminación de la voluntad en las urnas al número de curules en la Cámara de Diputados. Pero frente a esto, que no dudo en calificar una sobrerepresentación artificiosa, fraudulenta, un fantasma que recorre, pero no el fantasma solo del manifiesto comunista, sino el fantasma de los artificios de la transición, de la democracia mexicana, que nunca ha sido lo suficientemente sólida como para consolidarse. Siempre nos ha faltado como fuelle democrático, como fuelle de justicia constitucional. Pero ante eso, que ya está dado, ¿por qué no abrimos pasos a una justicia ordinaria y constitucional, manteniendo las autonomías donde se tienen que mantener, los controles de un parlamento que, no se nos olvide, también se quiere desmontar, porque ya viene la otra gran reforma, que es quitar la representación proporcional en las cámaras del Congreso de la Unión y generar un modelo supermayoritario de partido hegemónico, como el que algunas y algunos de nosotros conocimos en nuestra infancia, y en mi caso, no tan infancia, porque todavía en mi primera juventud recuerdo aquello que les mencionaba de un partido hegemónico que no permitía prácticamente oposición efectiva en las cámaras del Congreso. Bueno, si estamos en esa situación de 1988, creo que lo que deberíamos discutir en las siguientes partes del panel, si Gerardo y Luis lo tienen a bien, es qué caminos puede haber para darle algo de sensatez, de funcionalidad, no solo democrática. Creo que aquí también hay una cierta mitología de la democracia. No se trata solamente de lo democrático, que es suficientemente valioso. Se trata también de tener controles suficientes para que la voluntad mayoritaria no se sienta autorizada a desmontar, primero, el régimen de división y equilibrio de poderes, y segundo, el régimen de tutela efectiva de los derechos fundamentales, incluidos los derechos sociales. Solamente una perla a ese respecto. La reforma mal llamada judicial no solo se refiere a acabar con la independencia judicial, a hacer trizas la carrera judicial que tanto nos había costado consolidar y a establecer una especie, se ha dicho mucho, de santo oficio de la Inquisición sobre las juezas y los jueces de este país. No es un santo oficio de la Inquisición. Aquí entre nos, como profesor de Historia del Derecho, les puedo decir una cosa muy políticamente incorrecta. La Inquisición tenía muchos más límites que los que va a tener el Tribunal de Disciplina Judicial. No es el santo oficio de la Inquisición. La Inquisición no te podía dar tormento más allá de 1 hora, o si te salía sangre, le paraban. Digo, qué salvajes, sí, pero salvajes regulados. Este Tribunal de Disciplina Judicial es un comité de salud pública. El ciudadano Robespierre, el ciudadano Marat, el ciudadano Danton, con apellidos más bien vascos o castellanos, pero va a pasar lo mismo, le va a decir a los jueces, oye, tú ya te tardaste más de 6 meses en resolver, te abro un procedimiento para tu sustitución o para tu inhabilitación, o en una de esas le doy vista al Ministerio Público, porque no estás aplicando exactamente mi voluntad, el fantasma que recorre la América mexicana. Te estás yendo más allá de donde yo te digo. ¿Quién te crees? Eso va a ser, ese comité de salud pública va a ser el tribunal disciplinario. ¿Cómo podemos matizar el funcionamiento de ese comité de tal forma que nos quede por lo menos un ápice de independencia judicial que nos permita transitar? No solo en los grandes negocios del país, sino en el apoyo a la pequeña y a la mediana empresa, en el apoyo al acceso efectivo a la justicia. La reforma judicial, entre comillas, establece también que las sentencias de amparo ya no van a tener efectos generales en materia de amparo contra leyes. Esto significa que todo lo que habíamos luchado desde 1847 y la absurda fórmula Otero, porque hay que decirle así, el principio de relatividad de las sentencias de amparo contra leyes es absurdo, bueno, pues promovido por un gobierno de izquierda, que les gustan mucho los fantasmas que recorren Europa, se acabaron los efectos generales de estas sentencias de amparo contra leyes, lo cual implicará
que si yo promoví un juicio de amparo contra una ley y lo declara inconstitucional el Poder Judicial de la Federación, no les beneficiará a ustedes si no tuvieron los medios, la prudencia, la tingencia para promover exactamente el mismo juicio de amparo. Y esto, la verdad, es un crimen que clama al cielo respecto de las mayorías de este país que están privadas de acceso efectivo a la justicia. Perdón, me pasé un momentito. Gracias, Gerardo. Muy bien, Rafael. Luis. ¿Un fantasma recorre México, el fantasma de la incertidumbre jurídica? Es pregunta. Gracias, Gerardo. Gracias, mi querido Rafa. Y es un placer estar aquí con ustedes. Pues mira, creo que ese es el tema fundamental, la palabra seguridad jurídica. Ustedes como empresarios, pues lo que necesitan para decidirse a invertir, que tanta inversión necesita este país, es tener reglas claras. La seguridad jurídica no es otra cosa que saber a qué atenerse en lo que corresponda con la aplicación de la normatividad que está ahí. Por ejemplo, platicábamos hace ratito, por ponerlo sencillo, ya sé en un partido de fútbol que si cometo una falta en el área chica es penalti. Pues ahora imagínate que quién sabe si lo es. Vamos a ver qué opina el árbitro. Eso es una incertidumbre jurídica. ¿A alguien le gustaría jugar fútbol cuando las reglas no están claras? Pues claro que no. ¿Para qué juego si al final del día, incluso entrenando y preparándome para mi partido, me van a acabar haciendo trampa? Lo mismo sucede en el ámbito del derecho. Si yo no sé a qué atenerme, entonces temo, estoy inseguro y por lo tanto no invierto. Si no invierto, no genero empleo. Si no hay empleo, no hay desarrollo económico. Si no hay desarrollo económico, hay más delitos, hay menos dinero y todos nos vamos cada vez yendo a un hoyo del que cada día es más difícil escapar. Por eso es importante el tema de la reforma judicial. Esta reforma judicial le está pegando a la seguridad jurídica. Es decir, cuando tengas tú como empresario un problema, ya no vas a saber qué es lo que se va a resolver, porque en la metodología o en el sistema de justicia que se está implementando, se está privilegiando más a la lealtad del eventual juzgador que a su preparación. Déjenme explicar. ¿Qué es lo que hoy existe y por qué se va a sustituir lo que hoy existe? Hoy, para ser juez o magistrado, tienes que tener méritos. Es un puesto que tú te ganas. ¿Cómo te lo ganas? Pues a partir de exámenes que se practican a lo largo y ancho de la República Mexicana, en donde las personas que obtienen mejores calificaciones aspiran a ser jueces y magistrados. Entonces tú como ciudadano, como empresario, dices, pues será lo que sea, pero gracias a este sistema, por lo menos me aseguro que aquel que va a resolver el eventual conflicto que yo tenga en materia laboral, en materia mercantil, en materia civil, en materia administrativa, en materia penal, va a saber lo que está resolviendo. Es una gente preparada. Y algo muy importante, su cargo no se lo debe a alguien, sino que se lo debe a su propio esfuerzo, y eso le da independencia. Entonces tienes dos cualidades muy importantes: un juez independiente y un juez preparado. Eso hoy lo van a cambiar. ¿Y por qué lo van a cambiar? Pues ahora el juez, en lugar de estar ahí porque se lo ganó por mérito, porque compitió con otros cientos de personas y obtuvo la mejor calificación y se ganó su puesto, ya no va a ser así. Ahora el que va a ser juez o va a ser magistrado no se lo debe al mérito, se lo va a deber al favor que le haga la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Presidencia, o en su caso la Corte, que la Corte no lo está haciendo así, pero se lo va a deber al favor que estas personas le hagan para que lo metan a la lista. Y algo todavía más terrible, ya no solamente es el favor, ya también es la suerte, porque yo voy a tener perfiles que voy a decir, mira, me gusta, o sea, vean ustedes lo ridículo, para ser ministro, juez o magistrado, ¿qué requiero, Antes, como decía, para practicar un examen muy difícil y ser la mejor calificación. Hoy
haberme sacado 8 en mi licenciatura, y si voy a hacer en materia civil, 9 en la materia que tiene que ver con derecho civil. O si voy a hacer en materia laboral, 9 en la materia que tenga que ver con derecho laboral. Con eso y 5 cartas de recomendación, ya soy candidato a poder ser juez y aplicar la resolución de controversias, que es de las labores más complicadas que pueden existir. Entonces, díganme ustedes si tienen seguridad jurídica. Están cambiando el mérito por la lealtad. ¿Por qué debemos estar en este sentido alertados? Pues ¿quién va a resolver mi asunto? Pues una persona que llegó ahí porque es amigo de algún político que decidió meterlo, y en cuanto a sus calificaciones técnicas, porque sacó 8. Por supuesto que es algo que alarma y que preocupa. Y esto, señores, va a suceder en los siguientes 3 años. La mitad de los juzgadores, estamos hablando de alrededor de 1,800 cargos, más o menos, entre jueces y magistrados. La mitad de ellos en 2025 los vamos a sustituir, y la otra mitad en 2027. Es decir, en 3 años todo el aparato judicial será nuevo y será integrado por personas que, en vez de estar ahí por mérito, estarán ahí por el favor de algún político. ¿Y por qué preocupa? 2 cosas. Ahora esa persona le debe a alguien su encargo, y ese alguien es de la autoridad. Entonces yo pregunto, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando tengas una controversia de naturaleza administrativa o penal en donde tu contraparte sea el gobierno? ¿Quién creen que va a ganar esa controversia? Pues lo más probable es que la gane el gobierno y que el ciudadano la pierda. Y por otro lado está el tema de la preparación. Aun y cuando no esté el gobierno ahí involucrado, cuando yo tengo una controversia con otro empresario o con otra persona, pues tal vez al gobierno le vale. Pero ¿qué necesito de ese juez? Preparación. Y como ese juez llegó ahí por lealtad o por el favor de un político, pero no por preparación, temo que resuelva con las patas esa controversia. Y entonces por todos lados me pegan, tanto cuando litigo contra el gobierno como cuando litigo con un particular. En el primer caso por lealtad y en el segundo por incompetencia. De ahí que es algo por lo que debemos estar alertados. Fíjense ustedes, déjenme dibujar el propósito de esta reforma. La idea ahorita es dibujarles el panorama como algo preocupante, pero después pasar a cuáles son las alternativas que el empresariado tiene para tratar de afrontar este problema. Pero si fuéramos nosotros maquiavélicos y quisiéramos decir, ¿cómo le hago para controlar a un poder judicial? Para que no haya ninguna resolución que se me escape o ningún juez que se me escape del huacal. Primero, voy a decidir yo cuáles son las opciones para que el pueblo elija. Ya desde ahí ya trae una parcialidad, digamos, una mano muy poderosa. ¿Quién va a ser juez? Yo me cuido que los perfiles sea pura gente antes que capaz, leal. Pero por si de alguna manera se me escapa uno, porque al final del día va a votar la gente y se hace en equipo y gana el de la corte, que seguramente será más preparado, ¿cómo le hago para controlar a ese que se me escapó? La Inquisición, lo que se llama el Tribunal de Disciplina. Este Tribunal de Disciplina hoy tiene facultades muy grandes, es decir, puede revisar está muy ambiguo, ¿no? Puede revisar las actuaciones judiciales cuando violen el orden público o cosas de esa naturaleza. Es tan ambiguo que decir, ¿qué viola el orden público? Cualquier resolución que vaya contra el gobierno atenta contra el orden público. Y de ahí que tengo siempre la amenaza velada de destituirte si te me sales del huacal. Entonces, primer filtro, la elección. Segundo filtro, el Tribunal de Disciplina. Y por si se me escapó alguno, porque de alguna manera ni con el Tribunal de Disciplina lo controlé, ¿saben cuál es el tercero y más importante también? La reelección. Hay una inestabilidad en el cargo judicial. ¿Cómo funciona hoy para que entiendan el contraste? Ya hablamos de cómo llegas por mérito. No hay nadie que te pueda revisar hoy por el fondo de tus resoluciones. Te revisan por la forma, cuánto te tardas, cuántos asuntos traes ahí, etcétera. Pero no por el fondo. En el fondo te respetan. Y tercero, hoy priva la estabilidad en el cargo judicial. Después de 6 años, si lo hiciste bien, te ratifican y serás juez o magistrado de por vida. ¿Por qué es muy importante la estabilidad en el cargo judicial?
porque de esta manera eres menos vulnerable a la corrupción y a la presión que pueda venir de otras personas. Si yo ya sé que ya me voy, ¿qué hago? Es mi último año, no tengo seguridad de qué voy a hacer el día de mañana, lo que le está pasando ahorita a muchos jueces, y eres más vulnerable a la corrupción, porque dices, ya se me acaba mi periodo, pues ahora es cuando tengo que generar los recursos suficientes para los siguientes años en los que no sé de qué voy a vivir. De ahí que la reelección es un absoluto despropósito, pero para el gobierno es un control, porque si te portaste mal y llegaste ahí y con el Tribunal de Disciplina no te controlé, me queda la última. En la reelección tú no vas a estar, papá. En la reelección escogeré otro perfil. Tú ahí no te quedas. ¿Sí me entienden? Entonces es una reforma cuyo objeto no es eliminar la corrupción, no es mejorar la calidad de los jueces, al contrario, paradójicamente, lo que se logra con esta reforma es favorecer la corrupción, porque la persona que estará ahí no estará por mérito propio. ¿Quiénes creen que se van a llenar los bolsillos con los asuntos más delicados de este país? Pues aquellas personas que hayan puesto a los jueces. Oye, ¿quieres arreglar algo con Juan Pérez? Yo lo puse. Ven conmigo y yo me encargo de que te dé la razón. Hoy por hoy, no, si bien es cierto que puede existir corrupción, con mucho orgullo les puedo comentar lo siguiente. Yo me dedico al litigio civil, especialmente en la Ciudad de México. Nunca en mi vida, se los digo así abiertamente, nunca en mi vida, y he ganado muchos asuntos, muchísimos muy delicados. Nunca he tenido que dar un solo quinto a un juez federal o a un magistrado federal para ganar un asunto. Y los he ganado. ¿Qué quiere decir? Que la justicia no se vende, la justicia se convence. Hoy, con una persona que no es capaz y que no llegó por mérito, es más vulnerable a que, ¿a quién le doy la razón? Porque de todas formas ni entiendo, pero mi compadre, aquí el diputado o el senador que me ayudó a estar en la lista, me está pidiendo que lo resuelva de esta manera y allí va. Tanto porque me puso, porque como quiero que no me presione el Tribunal de Disciplina, porque como quiero que me vuelvan a poner en el próximo periodo en la reelección. Dura 9 años el encargo de juez y magistrado. ¿Sí me entienden? Es un sistema que está hecho para controlar. Y eso es lo que es preocupante. Porque si controlan el criterio del juez y del magistrado, ya no estás a lo que diga el derecho, ya no estás a lo que diga la ley, ya estás a lo que le digan el amigo que ahí lo puso, que tiene que resolver. Ya no será el mundo de los abogados, será el mundo de los operadores. Y no queremos ese mundo, y ese mundo preocupa. De ahí que ocupo esta primera intervención para platicar del problema. Estás cambiando un juez que llegó por mérito a un juez que va a llegar por el favor. Y estás cambiando un sistema en donde el juez es independiente y tiene estabilidad en el cargo, a un sistema en donde el juez va a depender de que lo pongan, depender de que lo mantengan y depender de que lo reelijan. Y en ese sentido no tendrá la independencia que tiene que tener, ni tampoco la estabilidad. Entonces, este sistema, en realidad, señores, solamente resta y no suma aquello que supuestamente es la causa eficiente que explica la reforma: eliminar la corrupción, superar la calidad técnica de los jueces y superar la eficiencia de la administración de justicia. Ese es el problema. Se me acaba esta primera intervención, pero más tarde volveremos con las alternativas que tenemos para tratar de menguar y mitigar los efectos tan lesivos de esta reforma y la importancia del empresariado en cumplir estas metas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué papel nos toca jugar al sector empresarial organizado ante este escenario? Mi opinión es que lo primero que tenemos que hacer es decir lo que pensamos. No es momento de indefiniciones ni tibiezas. Los empresarios no somos la oposición en México. No estamos ni en contra ni a favor de ningún partido político per se. Pero sí debemos ser líderes de opinión y contrapeso cuando se requiera. Lo segundo es que debemos comunicar claramente a nuestros gobernantes, representantes populares y a la sociedad en su conjunto lo que se necesita para fomentar una mayor inversión que conduzca a un desarrollo inclusivo en nuestro país. La pregunta para ustedes es:
desde el punto de vista jurídico, ¿qué podemos hacer los empresarios? ¿Qué rendijas todavía hay? ¿Qué oportunidades todavía hay? ¿Qué riesgos todavía hay hacia adelante que podamos aminorar o mejorar? Bueno, Gerardo, yo creo que hay muchas oportunidades en materia de justicia local, de justicia en los estados, que ahorita, si me permiten, podemos tocar. Pero antes, un poquito más de la mida de heridas, porque hay una cosa que se nos quedó en el tintero. Ha hecho muy bien Luis Azali en subrayar los incentivos perversos que hay para que nuestros juzgadores comiencen a torear para los tendidos. Es decir, no se preocupen por impartir justicia, sino por mantenerse en el cargo. Agrego uno más, este Comité de Salud Pública va a poder revisar las sentencias que realicen cualquier juzgador del país, incluidos los ministros y las ministras de la Suprema Corte, al año de empezar su desempeño. Es decir, estamos muy preocupados por las elecciones de 2025, pero en junio de 2026 va a venir una auditoría a todo lo que resolvieron. Y si por ahí se coló alguno, como muy bien dice Luisón, pues de todas formas, Chepa, te llamas, porque ya promovimos ese fantasma que se llama reforma de supremacía, otra vez entre comillas. En realidad es una reforma de subordinación constitucional. Ustedes vieron cómo, fuimos todos testigos, cómo augustamente se retiró con enorme magnanimidad aquello que se pretendía que era acabar con el control de convencionalidad, ¿no? Entonces dijeron, no, está bien, con el artículo primero no nos metemos. Y los promotores de esta reforma fueron con Carmen Aristegui, con Ciro Gómez Leiva, y dijeron, ya quitamos el problema del control de convencionalidad, no se preocupen. Bueno, pues les tengo malas noticias. Aunque no se diga ahí que no puedes dejar de aplicar una norma, tú, juez, en ejercicio del control de convencionalidad. El control de convencionalidad es una figura preciosa que generó como juez de la Corte Interamericana don Sergio García Ramírez y que luego se extendió a todos los países del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desde luego muy destacadamente en México, que implica que si tú tienes una solución que en las convenciones y tratados internacionales protege de mejor manera los derechos fundamentales de las personas respecto de tu orden jurídico interno, inaplicas el orden jurídico interno y te vas a lo que dice el sistema interamericano o el sistema universal de derechos humanos. Esa figura del control de convencionalidad se pretendía eliminar justo en el año en que hemos padecido el lamentable fallecimiento de don Sergio García Ramírez. Bueno, está como para novela de Saramago, ¿no? ¿Se acuerdan? El año de la muerte de Ricardo Reis, pues podemos ya escribir el año de la muerte de Sergio García Ramírez, ¿no? Bueno, se quita magnánimamente, augustamente se nos quita la falta de control de la convencionalidad y sin embargo con el Tribunal de Disciplina Judicial en realidad ya no va a haber control de convencionalidad, porque yo quiero ver a la valiente o al valiente juzgador que se aviente el tiro de inaplicar una norma que venga de este fantasma del oficialismo por ser contrario a las convenciones y tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano. En materia de derechos humanos, dice el artículo primero, pero claro, esto quiere decir que muchos tratados de libre comercio que pueden tener cláusulas de mejor procesamiento de las causas, también se refieren a los derechos humanos. Entonces díganme ustedes dónde va a quedar la mejor interpretación de los derechos fundamentales si no vamos a poder hacer el contraste entre convenciones y orden interno. Bueno, pues para colmo de males, la reforma en materia de supremacía constitucional, esto es un eufemismo pudibundo, ¿no? Inmundo a mi manera de ver, la reforma establece que ya no puedes quejarte ni por la violación de formas y de procedimientos en un proceso de reforma y adiciones a la Constitución. Esto quiere decir que si el señor presidente del Senado, que gusta tanto de los fantasmas, recibe un espectro de iniciativa de reforma constitucional y lo somete a votación a mano alzada en el propio Senado de la República y dice, a ver,
Se reúne la mayoría calificada, sí, ¿verdad? Todos dijeron que sí. Adelante, publíquese en el diario oficial. Oiga, señor presidente, ¿y no le va a consultar a la Cámara de Diputados, a la colegisladora? ¿No le va a preguntar a las legislaturas locales, incluida la legislatura de Michoacán de Ocampo? ¿No va a tramitar debidamente el proceso de reforma y adiciones? No. ¿Por qué? Porque no me viene en gana. Se publica y a ver, impúgnalo. Si ya te dije en la reforma constitucional que se aprobó con una mayoría calificada fraudulenta y que en las legislaturas de los estados, por cierto, la legislatura de Michoacán, la legislatura de Oaxaca, que se tardó exactamente 15 minutos en aprobar la reforma judicial en aquella madrugada de septiembre de este año. Ya doy por entendido tácitamente que lo aprobaron, se publica y a ver, impúgnala, ya por no meternos en los contenidos materiales de violación de derechos humanos y de principios fundamentales. Bueno, hasta aquí la lamida de heridas. No me quiero meter en el tema de órganos constitucionales autónomos, pero por allá va y ya nos dijo el diputado Monreal que lo vamos a tener de regalo de Navidad, ¿no? Se acabó el INAI, es decir, no solo la transparencia y el acceso a la información, sino también la protección de nuestros datos personales. Se nos olvida, pero es un tema de derechos fundamentales, de protección de la privacidad. Ya vino la reforma de prisión preventiva oficiosa, también a la Constitución, defraudación fiscal, contrabando, mera sospecha, no somos culpables todavía evidentemente de defraudación fiscal o de contrabando, y sin embargo, con la mera sospecha, con un estándar probatorio bastante bajito, por cierto, del Ministerio Público, vamos a tener que enfrentar un proceso privados de nuestra libertad. Eso dice ya la Constitución General de la República y no podemos quejarnos porque la sagrada voluntad del espectro reformista es intocable según nuevas reformas. Y lo que venga, ya les hablé de la de amparo. Bueno, ¿qué salidas puede haber? Yo creo que hay una cierta oportunidad para que la justicia ordinaria de nuestro país, que en muchos lugares deja mucho que desear, sobre todo en materia local, como ha dicho Luisa Sali, se había avanzado mucho en materia de justicia federal, en combate a la corrupción, en consolidación de la carrera. Bueno, quizá es el momento de que nos fijemos en las justicias locales. Se van a gastar 13,000 millones de pesos, según dijo o según solicitó la presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la señora Tadei, en el proceso electoral de juezas y jueces en el país, incluidos muchos locales, los que no se van hasta 2027. 13,000 millones de pesos. ¿Saben ustedes lo que serviría eso para llenar el déficit? Que ahí sí que tenemos un déficit tremendo respecto de la media de la OCDE de número de jueces por número de habitantes. Nosotros estamos en el mejor de los casos en 6 por cada 100,000 habitantes, 6 jueces, y eso en algunos estados privilegiados. El estado más poblado del país, que es el Estado de México, tiene 2 por cada 100,000 habitantes. La media de la OCDE y la recomendación de la propia OCDE es 18 por cada 100,000 habitantes. Estamos lejísimos. ¿Saben lo que nos serviría nada más el presupuesto, que por cierto a la presidenta de la República le pareció excesivo, de 13,000 millones de pesos para la elección de 2024? Nos serviría muchísimo para cubrir ese déficit, por no meternos en el único órgano constitucional autónomo que de veras requiere una reforma profunda, que es el órgano que llamamos Fiscalía, que pretendimos desde muchos foros que fuera una fiscalía que sirva y que nos salió el tiro por la culata. Finalmente, la autonomía del Ministerio Público sigue sin existir. Lo único que creamos fue fiscalías que son autónomas en el sentido de que el fiscal o la fiscal general son plenamente autónomos para dirigir eso como si fuera el despacho propiedad de ellos, para las causas que ellos quieren y sin generar un alivio sustantivo en el gran
déficit que tiene este país, que no se da en materia de administración de justicia, o por lo menos no tan claramente, sino en materia de procuración de justicia, de a quién llevas a los tribunales y por qué causas, de cuántas resoluciones a favor de los intereses verdaderos del Estado mexicano logras. Bueno, pues el artículo 116 de la mal llamada reforma judicial, reforma constitucional en materia judicial, establece que las justicias locales se regirán conforme a las bases, dice, las bases de esta Constitución. Eso te abre el camino para exigir que las juezas y los jueces que se postulen, ya sea a la elección o a la reelección de los cargos locales, puedan ser, por ejemplo, previamente habilitados por la escuela judicial. La reforma judicial también establece una escuela nacional judicial, como en Europa. Para presentarte una oposición en Europa de cualquier cargo, primero te tienen que habilitar. ¿Esto qué quiere decir? Certificar que tienes los conocimientos para ser juez, para ser notario público, para ser registrador de la propiedad, en fin, para una serie de cargos, prácticamente todos en los sistemas europeos. Podemos exigir eso para nuestra justicia local. Podemos empezar por componer la Procuración de Justicia, las fiscalías, con una efectiva autonomía del Ministerio Público, o huelga decir, del agente del Ministerio Público, no de la Fiscalía, que no sea un coto vedado y privilegiado la Fiscalía como organización, no, el agente del Ministerio Público en materia local. Y en este Comité de Salud Pública, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, puedes también meter cambios en la justicia local. Bien. Para que sean los propios magistrados del Tribunal Superior quienes integren por 5 años y con muchos límites el Tribunal de Disciplina Judicial. Hay caminos para que la justicia local funcione mucho mejor en el país en beneficio de todas y todos. Muchas gracias, Rafael. Luis, ¿qué podemos hacer los empresarios? ¿Qué todavía se puede rescatar? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos avanzar? Gracias, Gerardo. Gracias, mi Rafa. Pues miren, ya les platiqué en un primer momento, tanto Rafa como su servidor, pues cuál es la enfermedad, ¿no? Pero pues a nadie le gusta nada más que le digan que está enfermo. Te gusta que te digan, bueno, ¿y qué puedo hacer para sanar? Vamos describiendo el primer problema. Hoy por hoy, los perfiles para ser juez o para ser magistrado se exigen requisitos muy pobres, como les había yo comentado. Calificación de 8, 9, además de la universidad que sea, y tener 5 cartas de recomendación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, desde el mundo del empresariado, presionar para que esos perfiles tengan mayores requisitos en la legislación secundaria. De tal suerte, o en los comités de evaluación, presionar para que se diga, oye, quiero por lo menos la garantía de que este señor sabe resolver controversias. ¿Y cómo le haces? Que se le apliquen exámenes a todos aquellos que consideren que tienen el perfil y que solamente puedan aspirar a tener el cargo a aquellos que hayan pasado ese examen. ¿Podemos presionarlo para que así sea? Sí. De hecho, la Corte, a ver, les recuerdo cómo funciona. Por cada juez y magistrado son 6 opciones, 2 del Ejecutivo, 2 del Congreso, 1 a diputados, otros senadores y 2 del Poder Judicial. Entonces tú, por cada juez y por cada magistrado vas a tener 6 opciones. En el caso del que viene del Poder Judicial, de la Suprema Corte, ahí el Comité de Evaluación sí está estableciendo como requisito que tienen que pasar exámenes, lo cual está muy bien. ¿Qué es lo que debemos impulsar? Que en los comités de evaluación del Ejecutivo y del Legislativo se garantice que los perfiles hayan pasado exámenes que de alguna manera los acrediten o avalen como suficientemente conocedores de la materia del derecho como para poder estar resolviendo. Ese es un primer impulso, Gerardo, que puede hacer el empresariado y la sociedad civil. Queremos que los perfiles que proponga el Ejecutivo y el Legislativo acrediten conocimientos mínimos indispensables para poder desempeñar tan noble labor. Ese es el primer tema. El segundo, este tiene que ver con la gradualidad. ¿Saben quién es nuestro mejor amigo y el peor enemigo del oficialismo que quiere impulsar esta reforma? Su adversario, la realidad. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo le vas a hacer para organizar una elección con tantos candidatos? Es decir, imagínense ustedes, en la Ciudad de México son más o menos 180 cargos. Si tú multiplicas 180 por 6, pues te da un número superior a 1000, ¿no? En la boleta
vas a tener 1000 nombres. ¿Por quién vas a votar? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar votando? ¿Cuántas colas van a haber ahí? Es un absurdo. Y el voto que supuestamente va a ser el pueblo el que va a elegir, no, el pueblo no va a tener ni idea por quién está votando, porque ni Einstein podría conocer tantos perfiles para tomar la mejor decisión. Entonces, ¿qué podemos decirle? Y además ya se está quejando la presidenta Sheinbaum del costo que esto implica. Oye, ¿no es un tanto cuanto paradójico que un gobierno que se precia de ser austero se gaste 13,000 millones de pesos en una elección que no genera empleos, que no genera educación, que no genera inversión? En pocas palabras, que no sirve para absolutamente nada. Piquémosle la cresta al gobierno, no de una manera retadora. Ya vimos que cuando se le reta, demuestra que te aplasta. Tenemos que ser estratégicos. En vez de ponernos enfrente del camión para que no pase y nos atropellen, tenemos que subirnos a ese camión para tratar de darle la vuelta. El método ya lo decidiremos en otras pláticas, pero tenemos que ser más conciliadores que retadores y que sean las razones y no las posiciones las que aquí imperen. Cuesta mucho, no se respeta el voto del pueblo y no hay manera de organizar unas elecciones eficientemente en ese sentido. Entonces, el segundo punto es, hazlo más gradual. No pongas ahorita a votar a la gente por tantos cargos. Llévatela leve. Tal vez nada más las plazas respecto de las cuales hay jubilación, ahí pone elección. Mete los pies en el agua y ve sintiendo cómo va caminando la cosa y hasta puedes perfeccionarlas. Entonces, 1, establece mayores requisitos para ser juez, para que me garantices que conoce. Y 2, hazla gradual, patéala. Ya demostraste que si quieres puedes. Tú tienes todo el poder y nadie se te puede poner enfrente, porque al que se te pone enfrente lo aplastas. Ya lo sabemos. No nos queremos poner enfrente, queremos estar de tu lado. Está bien, pero también queremos que tú estés del nuestro, porque así es muy difícil invertir y generar los empleos que este país necesita. Entonces, la gradualidad. Tercer punto, presionar para que este tribunal de disciplina se acote en la legislación secundaria a sus facultades. No te puedes meter con el criterio de fondo del juzgador. Déjenme aquí citar a Eduardo J. Couture, palabras más, palabras menos, lo que decía este procesalista famoso es: cuando el juez tenga miedo, que ningún ciudadano duerma tranquilo. Un juez no puede resolver con miedo, porque ya no resuelve con base en lo que sabe y en lo que cree, sino con base en lo que teme. Y con un juez que resuelve con miedo, pues no vas a tener nunca justicia. Vas a tener una resolución afín a los intereses de aquella persona que amenaza al juez. El tribunal de disciplina tiene que ser acotado a que solamente pueda revisar la forma, pero nunca el fondo. Necesitas un juez que pueda dormir tranquilo y que resuelva sin miedo. Y el otro punto es la reelección. La reelección es un absoluto despropósito. En todas las legislaciones avanzadas del mundo, en donde haya justicia, tiene que haber estabilidad en el encargo. Un juez que sabe que se va a ir no resuelve pensando en administrar justicia. Como decía Rafa, resuelve ¿qué? Pensando en mantener su encargo. Y eso solamente nos lastima a los ciudadanos. ¿Qué podemos impulsar? Que en la legislación secundaria y también a nivel constitucional se matice lo de la reelección y se cambie la misma, la palabra empieza con R, no es reelección, es ratificación. Si el juez ha empleado o el magistrado ha hecho una buena labor, que se le ratifique y que se le ratifique de por vida para que resuelva no pensando en conservar su empleo, sino pensando en administrar justicia. Son esas cuestiones fundamentales a las que tenemos que aspirar. Perfiles con conocimientos, gradualidad de la implementación de la reforma, acotamiento de las facultades del Tribunal de Disciplina y eliminar en la medida de lo posible la reelección. Falta uno último, el salario. Ya sé que se me acabó mi tiempo, nada más un punto rapidísimo. En la medida que pague menos, el trabajo es menos atractivo. Si quiero atraer a los mejores perfiles, tengo que pagar más. Esta situación populista de que ganen lo mismo que el presidente, digo que es populista porque el presidente no gana eso.
El presidente gana mucho más dinero si tomas en cuenta todas las prestaciones. No gana 130,000 pesos, gana $500,000 o más. Si queremos atraer los mejores perfiles, necesitamos respetar sueldos dignos. Y en la medida que los sueldos sean mejores, atraeremos los mejores perfiles. De ahí que a través de estas soluciones solamente vuelvo a exhibir los claros despropósitos que tiene esta reforma, la enfermedad que aqueja esta reforma y la necesidad que tenemos de impulsar de una manera conciliadora, siempre basada en la reflexión y en la razón, impulsada por el empresariado que tiene a su cargo el así no invierto. ¿Qué prefieres, presidenta? ¿Control o inversión? Y ahí veremos de qué está hecho este gobierno. Si lo único que quiere es el control por el control mismo, como lo han decidido en otros países como Venezuela, qué pena en dónde estamos parados. Pero vamos a apostar y tenemos que ser optimistas que quieren control con inversión. Y para que haya inversión, tienes que bajarle al control para privilegiar la seguridad jurídica. Ese es el dilema y así es como tenemos que invitar a este gobierno a que ceda control para ganar inversión. Gracias. Pues muy interesante las reflexiones de Rafael y Luis. Voy a tratar de resumir un poquito. La confianza para la inversión no se genera con promesas, debe construirse a diario mediante hechos concretos y plasmándolo en las leyes y en las instituciones, fortaleciendo la división de poderes, el Estado de Derecho y los contrapesos democráticos. Sin certeza jurídica no hay posibilidades de crecimiento ni desarrollo. Los empresarios mexicanos somos muy resilientes. Hemos sorteado crisis en el pasado y esta no será la excepción. Seguiremos dando la batalla de las ideas, exponiendo con toda claridad a nuestros gobernantes, representantes populares y a la sociedad en general las condiciones necesarias para lograr alcanzar un desarrollo inclusivo. Es fundamental garantizar el respeto pleno a la propiedad privada, así como preservar la autonomía e independencia del Poder Judicial, para poder disipar el fantasma de la incertidumbre jurídica. Muchísimas gracias, Rafael, Luis, y muchas gracias a ustedes por estar aquí.